Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver una clase sobre protocolo de resonancia multiparamétrica cerebral. En este protocolo va a ser muy rápido, vamos a ir guiándonos de una patología para ver las diferentes técnicas que se aplican en neurología avanzada. Un poquito que es la espectro, la funcional, diferentes partes de esta resonancia magnética avanzada. Pero siguiendo un caso clínico, ¿vale? Va a ser muy rápido, vamos a tocar por encima diferentes aspectos, pero yo creo que nos va a servir a más de uno para aclarar algún pequeñito concepto, aquel que no sepa de qué estamos hablando, y para que el que conozca probablemente alguna cosita pueda ayudar. Es un poco básico, esta vez también, pero me interesa que aquellos que están relacionados con la imagen pero no con la resonancia, entiendan un poquito qué es lo que hacemos cuando utilizamos este tipo de protocolo. Bueno, pues para ello vamos a empezar hablando precisamente de esto, del protocolo de resonancia multiparamétrica cerebral. Y sin más dilación, empezaremos con esto. Tenemos, por ejemplo, que empezar, sin duda alguna, planteándonos qué significa esto de resonancia magnética multiparamétrica. Bueno, se utiliza identificando un estudio estándar de cabeza, bien, pero al cual le vamos a añadir otras secuencias que van a ayudar, por ejemplo, a mostrar con mejor detalle o con más detalle las imágenes. Mejores diagnósticos por parte de los radiólogos entonces, debido a todo esto, y también se dice que son máquinas mucho más rápidas y también más cómodas para los pacientes. Bueno, yo no sé si esto acaba de ser realidad, porque al final estar más de media hora se acaba haciendo un poquito pesado, pero bueno, al final algo de razón tienen, ¿verdad? Porque intentan hacer las casas comerciales más cómodo el, el, la estancia del paciente en nuestro resonador. Debemos ver entonces lo que sería un protocolo estándar de cabeza. Bien, protocolo de cráneo estándar sería básicamente cuando realizaremos una serie de secuencias en las cuales nos encontramos, por ejemplo, un sagital T1 3D. Bien, este sagital T1 3D puede ser un 2D también, pero tiene mucha importancia aquí ahora en el multiparamétrico un 3D. Un axial flare, un axial difusión, un axial T2 turbo, un axial T2 gradiente y un T1 3D con contraste. Bien, esto sería el protocolo más estándar cuando ponemos contraste, si no lo eliminaríamos. Pero en este caso, que son multiparamétricas, vamos a necesitar probablemente sí o sí, porque puede ser en muchas ocasiones para valorar un estudio tumoral. Entonces, el contraste lo podremos administrar como una cosa extra mediante una secuencia que es perfusión T2, que sería previo a la obtención de ese sagital T1 3D post contraste. Fijaros que es un T2 estrella. Ya veremos o ya sabemos un poquito por qué, pero lo veremos más adelante. Una secuencia de neuronavegación que también conocemos y veremos cuál es, una tractografía y una espectroscopia. Básicamente esto sería un multiparamétrico de cabeza. Todo ello lo vamos a ver siguiendo un caso clínico, como decía anteriormente, que se va a tratar en este caso de un paciente, varón, masculino, de 74 años, que ingresó con la sospecha de un ictus cerebral por parte de los clínicos que lo atendieron en urgencias. Pero este paciente tiene antecedentes de linfoma en remisión completa y también de melanoma maligno. Vamos a ir viendo, identificando cada una de las secuencias que hemos visto antes. Por ejemplo, hemos dicho que un sagital T1. Bien, estas secuencias T1 en sagital, o las T1 más bien, son secuencias que nos van a permitir obtener una información muy buena morfológicamente. Son muy anatómicas. Dependiendo del tipo de lesiones, nos va a permitir obtener medidas y también identificar variantes anatómicas, pero sobre todo una cosa muy importante a la que nos ayuda es valorar el grado de infiltración o de afectación, por ejemplo, dural, extradural, epidural, diferentes momentos, porque como esta anatómica nos permite diferenciar y ver dónde se encuentra la lesión. También presentan muy bien el edema cerebral con una señal baja respecto al parénquima. Por lo tanto, recordemos, tenemos esa señal baja respecto al parénquima cerebral, porque ahí hay edema. Bien, el sagital, ¿cómo se programaría? Básicamente, si tenemos un axial cerebral, pasaríamos
longitudinalmente por medio de la cabeza, por lo que sería la hoz cerebral, y nos mostraría imágenes en sagital. Bien, en este caso, sobre el sagital vamos a obtener después imágenes transversales, pero implementar, básicamente aquí en este momento, lo que me gustaría haceros llegar es que podemos tener secuencias espineco, como estas de aquí, donde podemos ver bien la diferenciación sustancia blanca y sustancia gris, es hiperintensa, la grasa, podemos ver aquí hiperintensidad de esta zona lesional. Bien, esta sería la secuencia spin-eco, que se pueden realizar en modo multi-slice, pero es decir, corte a corte, pero también podemos utilizar secuencias eco de gradiente. La secuencia eco de gradiente tiene una importancia muy importante, como ya me adelantaba en el inicio de la presentación de la clase, porque nos va a permitir utilizar y tratar la imagen e incluso voltearla de la forma que queramos, ponerla en el plano que nosotros necesitemos. Y nos va a ayudar en el posterior tratamiento de algunas lesiones mediante ese BrainLab que también adelantaba. En las secuencias Spineco, en estas realizaremos, como son multi-slice, una secuencia en sagital y una secuencia en axinal o una secuencia en coronal. En las secuencias 3D eco de gradiente no hace falta, porque vamos a poder realizar esta secuencia en 3D y obtener reconstrucciones a posteriori en el plano que necesitemos. Para realizar ese plano axial de la cabeza, lo que vamos a realizar siempre es que el plano de corte pase por la zona anterior del cuerpo calloso, que es la rodilla, y por la zona posterior de este cuerpo calloso, que sería el esplenium. Y a partir de aquí, dar la cobertura desde la parte más inferior de la cabeza hasta la calota. Eso sería la programación más estandarizada de cortes axiales de cabeza en resonancia magnética. Una vez visto el T1, también hemos identificado secuencias FLAIR, por ejemplo. Bien, esta secuencia fue de una incorporación posterior en el mundo de la resonancia porque requiere gradientes más potentes para su obtención y al principio no había gradientes tan intensos. Bien, fue de gran avance en el mundo del diagnóstico de patologías cerebrales dentro de la resonancia magnética porque permitía identificar cosas que hasta el momento eran más difícil. De hecho, aporta información o puede ayudar en la caracterización de la lesión, pero sobre todo aporta información sobre el edema cerebral. Es decir, veamos estas áreas que tenemos por aquí, en donde estamos viendo ese edema. Allí donde en el T1 veríamos bajada de señal, aquí podemos ver una hiperseñal. Hombre, pero Francesc, ¿cómo puede ser que me digas que identifica mejor cuando ya veíamos bajada de señal? Sí, pero hay veces que las bajadas de señal son tan poco significativas que nos aprecian en la imagen, en cambio en el FLAIR sí que las podemos ver. Pero otra secuencia que nos fue de vital importancia o fue muy buena en el aporte del soporte del diagnóstico por imagen fue la secuencia de difusión. Es una secuencia de muy baja resolución espacial, pero que tiene una alta sensibilidad de movilidad celular. Esto es lo que conocemos como difusibilidad de los tejidos. Por lo tanto, esta secuencia nos forma información sobre la restricción o no de esa área, en concreto de estas áreas que estamos viendo anteriormente, es decir, si hay movilidad o no hay movilidad de esas moléculas de hidrógeno. Bien, perfecto. Otra secuencia sería la secuencia T2. T2 es espineco o turboespineco, que aporta también información relevante sobre la caracterización de la lesión y sobre todo tiene un valor especial la señal de T2 sobre la lesión, es decir, la intensidad de esta señal sobre la lesión nos va a aportar información o le va a importar información también al radiólogo de la composición o de la estructura de esta propia lesión. Pero existe otro tipo de T2, que es el T2 estrella. Bien, en principio la señal base va a ser la misma, es decir, potenciada en T2, pero las características de las secuencias obtenidas son diferentes, porque la anterior era una espineco o turboespineco y esta es una eco de gradiente. ¿Qué significa eco de gradiente? Que está obtenida la señal mediante gradientes, ecos producidos por gradiente. Y eso lo que hace, como ya sabemos todos, es
aumentar la susceptibilidad magnética y permite, entre otras cosas, ver la existencia de sangrados intracraneales con una baja señal. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de la cabeza. Todo esto es del paciente que hemos visto anteriormente, donde tenemos pequeñas bajadas de señal, hipointensas, que significa que tienen pequeños sangrados. De hecho, esta secuencia, como siempre digo a mis alumnos, aprovecha un artefacto para ayudar en el diagnóstico. Es un artefacto por susceptibilidad magnética por la sangre degradada. En la imagen que veíamos anteriormente, aquella de allí, podemos apreciar que no hay ninguna bajada de señal y por lo tanto no tenemos sangrado en esta imagen. Y por supuesto no podíamos olvidarnos de las secuencias post-contraste, que van a identificar la captación de contraste, mal llamada captación, pero más comúnmente entendible, de contraste en la mayoría de lesiones tumorales, a excepción de algunos tumores en los que no se van a encontrar estas captaciones, este aumento de señal de la lesión, como por ejemplo lesiones de bajo grado. Esta sería la imagen Spineco en modo M2D, en modo MS, multislice, donde vamos a poder ver esa captación. Y aquí tenemos la misma secuencia en sagital, donde la podemos ver también. Puede ser un eco de gradiente perfectamente. Bien, pero empecemos un poquito ya con esas secuencias no tan estándares, como sería la perfusión T2. Perfusión T2 estrella, como vemos en este caso. Bueno, sabemos todos que junto con la sangre arterial, la perfusión lo que hace es asegurar el aporte de oxígeno y nutrientes a las células. Bien, pero claro, esos detritus resultantes del metabolismo tisular van a ser eliminados junto con la sangre venosa desoxigenada. Ok, perfecto. Por lo tanto, en la perfusión T2 van a existir dos procesos muy bien diferenciados. Uno es el aporte metabólico por el torrente sanguíneo hasta llegar a la altura de la célula, ¿bien? Donde va a depender de factores puramente hemodinámicos de transporte vascular dentro de la red capilar. Dicho de otra forma, va a depender de cómo va a ser transportada la sangre, o el contraste en este caso, hasta llegar a todas las zonas anatómicas que queremos. Si va a haber trombos, si no va a haber trombos, si va a haber circulación lenta o circulación rápida. Todo esto va a influir en este primer proceso de aporte del metabolito. El segundo proceso va a depender del transporte desde el torrente sanguíneo, es decir, allí donde ha llegado la sangre a la anatomía, hasta el interior de la célula. Y este va a depender de cada sustancia y de sus características de difusibilidad entre la sangre y el tejido. Cómo cada uno de los tejidos va a permitir el paso de la sangre de ese vaso al interior de la célula. Es tremendamente diferente para muchos, para todos los tejidos. Y también de los tumores, por ejemplo. Se va a comportar de forma diferente. Entonces, estudiamos la perfusión de un tejido mediante el seguimiento en el primer paso de contraste. En este caso, el contraste es un elemento ferromagnético. No, es un elemento paramagnético. Si fuera ferromagnético, tendríamos un problema importante. Es un elemento paramagnético no difundible por las paredes vasculares, es decir, que simplemente entra por la red capilar y sale por la red venosa, pero a través de las paredes venosas o arteriales no se va a perfundir hacia ningún sitio. Y sale por la red venosa, eso os decía, sin que se considere que se ha transportado o difundido a ese compartimento vascular. ¿Ok? Perfecto. Por lo tanto, la perfusión es el flujo de sangre en mililitros minutos que entra dividido por el volumen tisular. La primera manera de seguir el paso de contraste es realizar imágenes secuenciales sobre el mismo plano, es decir, una tras otra, pam, 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 pam. Se precisan secuencias del orden o inferiores al segundo para detectar los cambios de señal durante el primer paso de contraste. El contraste, como es paramagnético, va a producir alteraciones en esta secuencia T2 eco de gradiente. Veremos cómo. Si lo decimos de otra forma, podemos decir que tienen una alta resolución temporal porque se realizan muy rápidas en pequeño tiempo y mucha cantidad, y eso
es gracias, entre otras cosas, a que tienen una muy baja resolución espacial, pero suficiente para ver ese paso de contraste en el primer paso. Son secuencias T2 estrella. Son secuencias dinámicas, hemos dicho, de una alta resolución espacial con una baja aceleración señal-ruido y por lo tanto, como son ecogradiente, están tremendamente sensibilizadas a los cambios de señal que se producen. Lo que hacemos es administrar medios de contraste exógeno, es decir, ese contraste de gadolinio, ese hidrato de gadolinio, bien, que lo vamos a inyectar a una velocidad determinada. Básicamente van a estar a una velocidad alta, una velocidad elevada, que debe ser y oscilar entre 5 y 6 mililitros por segundo. Esto lo que consigue es que pase a una velocidad, un tiempo determinado, con una concentración también muy específica, porque se diluye menos al pasar muy rápido. ¿Podemos pasar contraste más despacio? Sí, podemos pasar contraste hasta una velocidad inferior de 4 mililitros por segundo. No recomiendo, ni ninguna bibliografía recomienda realizar perfusiones por debajo de los 4 mililitros por segundo. A la que aumentamos el tiempo de inyección de una cantidad de contraste, lo que hacemos es aumentar el tiempo que está empezando a pasar por el torrente, pero además, si nos fijamos, disminuir su densidad porque se va diluyendo con ese tejido sanguíneo, porque pasa en menos concentración por segundo. ¿Qué sucede cuando administramos contraste en esta perfusión que decimos que nos muestra un cambio de señal? Bueno, pues lo vamos a ver muy clarito, yo creo ahora. La administración de contraste con quelatos de gadolinio va a producir una distorsión o un artefacto en forma de bajada de señal. ¿Cuándo? Cuando el contraste esté pasando por primera vez a través del torrente sanguíneo de esa anatomía. En este caso tenemos la perfusión se divide en tres partes. Estas dos primeras, donde no tiene contraste, por lo tanto tenemos una señal muy planita o relativamente plana, es la posición basal, donde no hay alteración de ese parénquima. Tenemos una segunda parte que es el momento de llegada del contraste, que es el washing, donde empieza a entrar contraste y ya vemos diferencias del parénquima cerebral respecto a estas dos iniciales. Vemos cómo se va oscureciendo, va produciéndose una caída de señal. Esta caída corresponde a la entrada de contraste, ese descenso por señal T2. Ese es el washing, es decir, es la entrada de contraste. Y por supuesto tenemos lo que se llama el washout, que es el tercer momento, que es cómo se elimina este contraste hasta llegar a una posición más o menos parecida a la inicial, esta última parecida a la inicial, y vemos cómo se va recuperando esta curva respecto a la normalidad. Todo el wash in y el wash out va a variar en función del tipo de patología que estemos estudiando. Y entonces eso quiere decir que esta curva nos va a cambiar en función de si estamos viendo una lesión u otra. Esta respuesta hemodinámica cerebral se transforma a mapa de colores para una valoración rápida y subjetiva, identificando el color rojo con áreas calientes y el azul con áreas frías. Hay tumores en los que, aun siendo de estirpe maligna, no van a presentar este tipo de perfusión. Suelen ser los de bajo grado. Pero se pueden extraer datos objetivos del comportamiento de este tejido, siendo uno de ellos, por ejemplo, el CVB, que es el volumen cerebral sanguíneo, donde en este paciente los radiólogos lo informaron como de moderada a notablemente elevados en rango tumoral. Nosotros, para identificar las imágenes, vamos a fijarnos básicamente en estas dos lesiones sobre el T1 que las podemos ver exactamente en el mapa de perfusión. Si vemos el área contralateral, no identificamos estas zonas dentro de la sustancia blanca. Esto no es, sería fijarnos un aumento de señal importante correspondiente a estas lesiones. Aquí no hay lesiones y no vemos ese aumento de señal a estos niveles. Por lo tanto, quiere decir que el azul era frío, no llegaba a contraste, el rojo llegaba a contraste. Aquí se ven rojos porque son vasos sanguíneos y debemos distinguirlos de las zonas donde no hay vasos o está menos vascularizada o no son grandes vasos y compararla con la zona donde tenemos lesiones para ver si tenemos ese color ya verde y ya significa que hay una vascularización importante o un aporte de perfusión importante en este caso. Ya hemos visto la secuencia de perfusión, un poquito cómo funciona.
Y la secuencia de neuronavegación. Bueno, en cualquier secuencia con voxeles a poder ser inferiores a 1 por 1 por 1. Es decir, son secuencias 3D que necesitamos que tengan voxeles muy pequeñitos. Alrededor de 1 por 1 por 1. Pero además deben ser simétricos. Es decir, lo que deben guardar es deben ser isotrópicas. Se pueden hacer más grandes, pero con una característica importante es que deben ser, como decía antes, isotrópicas. Ahora mismo nos estamos dando cuenta en el mundo clínico, en algunos centros, que puede variar el tamaño del voxel incluso en el plano de corte, dejar de ser un poquito isotrópica. Es decir, siempre y cuando hagamos en el plano de corte 0,1 milímetros más pequeño. Esto va a aumentar la resolución de reconstrucción en el resto de planos. Es decir, podría ser, si el plano de corte es axial y tenemos que se puede ser 0,9 por 1 por 1. ¿Ok? Y estas secuencias pueden estar potenciadas en T1 en T2. ¿Por qué T2? Porque decimos que había lesiones de bajo grado que no captaban contraste. Entonces, si queremos utilizarlas para la neuronavegación, que veremos más adelante hacia el final qué significa, ha de estar potenciada en T2, que veremos esa identificación del parénquima cerebral, donde veremos muy bien esa anatomía sin captación, pero sí la diferente señal de esa lesión tumoral. Por lo tanto, se identificará bien. De neuronavegación yo no haría nada más, me esperaría al final y empezaríamos a hablar de lo que es la tractografía. La tractografía tiene muchos nombres, también se llama DTI o tensor de difusión, y se basa en la difusión libre de las moléculas del agua mediante el movimiento browniano. La DTI, o esta tractografía, lo que hace es aprovechar esta cualidad de las moléculas del agua, que en el agua se mueven libremente, pero que en el sistema nervioso central tienen limitado su libre movimiento porque tienden a moverse siguiendo la dirección de los axones neuronales. Recordemos que son fibras neuronales y por lo tanto tienen delimitado su movilidad hacia cualquier parte del espacio. Por lo tanto, este movimiento deja de ser aleatorio para verse condicionado por esa pared axonal mielínica. Recordemos, es un movimiento condicionado porque ya no se puede mover hacia este sentido, sino solamente en este. O sobre todo en ese, siguiendo la direccionalidad de la mielina o de la neurona o del axón neuronal. Para determinar la dirección de la difusión anisotrópica, es decir, esa que está condicionada, es necesario utilizar un tensor de difusión que asume que las moléculas del agua durante un tiempo limitado estarán contenidas en un volumen, del cual obtendremos un eje más grande que las demás, y es así como nos va a mostrar la dirección de las fibras. Lo que estamos identificando es que nos va a poder marcar la linealidad o seguir una línea según el movimiento esas células que están dentro de los axones, porque siguen una dirección y entonces van a poder tener una ligera desviación a un lado a otro porque las fibras tienen direcciones y nosotros vamos a poder variarle esas características para que nos varíe la dirección de la fibra si queremos. No que nos mueva la fibra y nos la doble, no, sino decirle la sensibilidad con la que queremos que valore si la fibra está rota o si ha sido cruzado o si ha sido doblada. Esta sensibilidad al cambio de dirección en cada voxel se puede graduar, como os decía, y va a ser un factor importante para la calidad, entre otros, de la imagen de tractografía, pero también para su credibilidad. Hay una serie de parámetros estándares entre los que deben estar siempre para el uso clínico, porque más allá de esos parámetros estaríamos inventándonos trazos de fibras nerviosas y no se le daría ningún tipo de valor. De hecho, aquí tenemos un mapa de fibras neuronales donde podemos ver el tracto corticoespinal, por ejemplo, en azul, y puede tener direcciones diferentes. Vemos este otro tracto de derecha a izquierda, tractos anterior-posteriores y en cualquier dirección. Y de hecho, cada tracto tiene un color diferente. Por lo tanto, estas fibras van a tener una representación gráfica, como os decía, esta representación gráfica.
y se va a poder fusionar con el resto de imágenes de resonancia, como estamos viendo aquí. Con esta imagen T1 que veíamos antes, estamos fusionando con la tractografía. Pero lo ideal que sea cualquier secuencia, no, lo ideal es que sean secuencias 3D. Estas secuencias nos van a aportar una serie de información, si nos damos cuenta, viendo que el tracto neuronal pasa por al lado de lo que es la lesión, pero no pasa por dentro. O si vemos desde otro punto de vista, podemos ver que estas fibras pasan alrededor. Ninguna fibra está pasando por dentro de ella. Y todo esto nos interesa y nos sirve porque no es lo mismo que una fibra neuronal esté pasando por dentro, donde esa lesión la vamos a tener que quitar, que hacer una exéresis, que eliminar, hacer una cirugía, que no que pase por alrededor, y probablemente eso le dará una diferencia de calidad de vida al paciente. Antes comentaba que esa variación de parámetros la vamos a poder hacer nosotros. Si decidir el ángulo que tenemos aquí, por ejemplo, el máximo ángulo permitido para la variación de esas fibras y su representación gráfica. Este ángulo, como podemos ver en la representación, lo podemos aumentar o disminuir. Fijaros que a medida que aumentamos el ángulo, soy más permisivo y le estoy diciendo que mientras más ángulo tengan el movimiento de ese browniano en cada una de las células, me va a considerar que es la misma célula nerviosa. Si yo considero que el ángulo es más pequeñito, todo lo que pase de 15 grados no me va a mostrar como una fibra nerviosa continua, le va a mostrar discontinua. Y eso hace que sea más estricto, vemos que tenemos menos haces aquí y menos haces aquí. ¿Ok? Por lo tanto, esto es lo que hace que dé más o menos calidad, pero estos valores no podemos variarlos al libre albedrío, lo que decía antes, sino que tienen un número máximo de angulación para poder ser modificados. Esto va a representar la calidad de la imagen, pero también, como os decía anteriormente, la credibilidad de la misma. Bueno, pues ya hemos visto un poquito la tractografía, que sirve para identificar las fibras de los tractos nerviosos y se pueden representar en la imagen y fusionarse con secuencias de resonancia magnética, preferiblemente secuencias 3D. Otra de las secuencias utilizadas en resonancia multiparamétrica cerebral, es decir, aquellas secuencias extras que hacemos por encima o más allá del cráneo estándar, sería la espectroscopía. Bien, la espectro-RM es una técnica no invasiva que proporciona información metabólica sobre la composición del volumen concreto, es decir, allí donde coloquemos el volumen, lo veremos a continuación, nos va a decir su composición, porque no lo hacemos sobre toda la cabeza. De hecho, la resonancia metabólica, la resonancia espectroscópica, no nos va a aportar una imagen, sino que son gráficos, ¿bien? Gráficos donde va a identificar toda una serie de metabolitos en un momento determinado. Digamos que esta secuencia espectroscopia lo que hace es aportar información muy relevante en el ámbito de la oncología, ya que permite diferenciar entre características de una patología a otra dependiendo del metabolito que exista en esa zona que estamos estudiando y la cantidad también de ellos. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un muestreo de metabolitos cerebrales. De forma básica, podemos decir que uno de los grandes retos de la espectroscopia es la señal de los metabolitos. Fijémonos, sabemos que en el cuerpo tenemos un 67% de agua, bien, y por lo tanto la señal del agua es tremendamente grande, siendo muy pequeñita esta de aquí, que correspondería a la zona de los metabolitos. Entonces, si vemos la señal que nos da el agua, ¿qué va a producirse? Nos va a producir un error muy importante, porque los metabolitos no se pueden medir, porque nos va a artefactar todo lo que es el agua. Si hacemos un símil, podemos identificar cómo el agua correspondería a la Torre Eiffel, mientras que los metabolitos corresponderían a la señal que tendría una hormiga respecto a la Torre Eiffel. ¿Okay? Y eso nos va a dar evidencia de la diferencia de señal que vamos a tener uno de otro. De hecho, os decía que el agua está representada en el cuerpo en un 67% de su composición, los metabolitos son mucho más inferiores.
Y para ello tenemos toda una serie de técnicas que nos van a ayudar a eliminar la señal del agua y quedarnos única y exclusivamente con la de los metabolitos para que no nos interfiera, para que no nos dé artefacto. Tenemos diferentes tipos de espectroscopía. Existe el formato de espectro de voxel único, como sería este, que colocaríamos un voxel pequeño, ha de ser habitualmente lo que está más estandarizado, es de 2 por 2 por 2 centímetros. Y también tenemos el espectro de multivoxel, que tenemos diferentes voxeles. Cada una de estas espectros, la single voxel o la multivoxel, tiene toda una serie de peculiaridades y características propias. El voxel único es más sencillo de manejar, aunque también para hacerlo bien se necesitan hacer dos espectros, no una. Una con tiempos de eco cortos y otra con tiempos de eco largos. Y va a aportar más calidad que la multivoxel. Aunque estas multivoxeles están cada día dando más calidad con los avances técnicos de adquisición. Se deben tener en cuenta, sobre todo para la single voxel, aunque cada vez toma más relevancia también ese tipo de programación con las multivoxel, debemos tener en cuenta varias precauciones en la colocación de este voxel único, como por ejemplo estar alejados del hueso. Fijaros que ponemos siempre alejado del hueso, siempre y cuando la lesión lo permita, o lo más alejado del hueso. Intentar que no estén cerca de sangre, tanto sea estática como dinámica, es decir, hemorragia, sangrados, como grandes vasos. Y por supuesto de elementos quirúrgicos o ferromagnéticos que puedan haber, es decir, donde hay zonas quirúrgicas la señal va a ser peor porque todos los artefactos quirúrgicos nos van a aportar una peor señal, una distorsión de la señal más importante. Estas precauciones de forma inicial lo que hacían eran intentar solucionar en espectro multivoxel aplicándose una matriz que estuviera contenido dentro de la calota ósea, es decir, cuando realizamos espectros multivoxel, lo que cogíamos era toda la cabeza y nos salíamos con esta malla por fuera de la cabeza. Ahora lo que intentamos, lo que se empezó intentando, era colocar una malla de diferentes, eso sería un single voxel, single voxel, single voxel, single voxel. Fijaros, tenemos un mallazo de pequeños voxeles que cada uno va a encontrar su pequeña espectro, sus valores metabólicos, y lo que se intenta es no coger calota ósea. Esto es lo que se hizo al principio, ¿de acuerdo? Para intentar minimizar el artefacto de la calota ósea. Luego ya han aparecido otras técnicas y otras ayudas que nos van a permitir colocarlos encima de calota teniendo mínimos artefactos, porque el espectro ya ha evolucionado, pero no trata ahora de este caso, simplemente que se sepa. A diferencia del single voxel, que era un voxel único, el multivoxel, como podemos ver en estos mapas, nos va a generar mapas de distribución de concentración de metabolitos. En este corte, fijaros cómo cambian los calores, a diferencia de este o de este o de este, porque este sería un mapa de N-acetilaspartato, un mapa de colina. Y fijaros cómo nos muestra cómo está distribuida la colina, cómo está distribuido el N-acetilaspartato o el mioinositol. Y eso es lo que se conoce como mapa de distribución de concentración de metabolitos, que tiene una importancia grande. Lo que decía antes, el voxel en multivoxeles, todo esto sería una malla de voxel. Podemos utilizar un voxel más grande de excitación, que sería este externo más amarillo, sería el voxel de excitación, pero fijaros que el de adquisición lo vamos a hacer más pequeño. El voxel de adquisición lo que hacemos es dejar aproximadamente un voxel, el tamaño de un voxel, alrededor del de excitación. ¿Okay? Esto va a minimizar la interferencia en la adquisición. Estamos excitando más allá de la adquisición, pero solamente hacemos lectura del pequeño que tenemos dentro. Esto es una de las técnicas que se ha puesto en marcha. Otra de ellas, por ejemplo, utilizar técnicas de shimming, de desplazamiento químico. Se puede programar este desplazamiento químico, como podemos ver aquí, el desplazamiento químico, el shimming, lo podemos ver en un volumen, en este caso blanco, donde si nos fijamos está desplazado hacia el interior de la cabeza, apartándonos de la calota. También lo podríamos desplazar hacia arriba, si lo quisiéramos, por encima de este shimming de adquisición, vemos que tiene el mismo tamaño que el de adquisición, para evitar esta zona aérea.
o podemos ponernos este es el voxel de excitación, este es el de adquisición, y el shimming sobre el plano transversal también lo desplazamos hacia el interior, alejándonos de esta calota. Estas son cosas que se han ido haciendo porque los científicos se han dado cuenta que se pueden implementar muy bien modificando esta serie de voxeles y apartándolos, para que el shimming, por ejemplo, o la excitación y la adquisición de imagen de espectro fuera diferente y nos aportara una mejor calidad de imagen teniendo menos artefactos. Otra novedad es que se puede tener en cuenta en ciertos resonadores el formato sistema de shimming para que el desplazamiento químico que actúa pueda ser iterativo, es decir, hay un momento, hay una zona en el software que nos permite seleccionar este shimming. Esto permite, si seleccionamos el shimming iterativo, podemos ponerlo en volumen o iterativo, va a permitir mejorar un poco la adquisición en zonas de conflicto donde el espectro, como puede ser en zonas quirúrgicas o cercanas a calota, como decíamos anteriormente. Si teníamos un área quirúrgica, pues que lo haga iterativo, ese nombre que nos suena más a TAC, pero que en resonancia también se utiliza, las reconstrucciones iterativas, para mejorar las calidades del espectro. Decíamos en el single voxel que se pueden utilizar tiempos de eco corto y tiempos de eco largo. Bueno, decir, por ejemplo, el tiempo de eco corto, la bibliografía nos dice que debe estar alrededor de 30 milisegundos. Va a detectar metabolitos en mayor número, es decir, vamos a ver cada pico de estos es un tipo de metabolito que está en una frecuencia determinada y vemos que identifica muchos metabolitos o identifica mayores números de resonancia, también se puede decir. Por lo tanto, valoración de lípidos, por ejemplo también mioinositol, glutamina, glutamato, y tiene una relación señal-ruido más alta. El tiempo de eco largo, por ejemplo, como podría ser este, vemos que lo que hace es observar un número más reducido de metabolitos que el anterior, con menor distorsión. Por lo tanto, es un resultado más sencillo de poder ver porque tiene menos metabolitos y se puede ver la relación entre ellos. Relación quiere decir, aquí tenemos el tipo de metabolito según la resonancia y aquí la cantidad del metabolito que existe de cada uno de ellos. Y la relación quiere decir que si de este hay esta cantidad y de este hay esta, en un tejido estándar debe tener una relación 0,1 a 2, lo que sea. Y en una patología puede ser diferente. Este puede ser más bajito y este más alto o pueden quedar equilibrados. Y esto con cada uno de los diferentes metabolitos. Este eco largo tiene una relación señal-ruido más baja. Por ejemplo, podemos decir que la presencia de mioinositol y discreto componente de lípidos sin descenso marcado en acetilaspartato en esta imagen. Y esto nos lo decían los radiólogos. ¿Ok? Esta lectura del espectro lo que hace es llevar a este paciente que estamos siguiendo en su caso clínico a indicar que la semiología actual y evolución le obliga a considerar que esa lesión que estábamos estudiando tenga una etiología tumoral, por ejemplo, tumor glial de alto grado, y también informa que podría ser un linfoma, pero en menos posibilidad. Fijémonos la diferencia entre una de eco corto, donde decíamos que teníamos más metabolitos, y la eco larga que tiene menos metabolitos. Esta tiene mejor relación señal-ruido, esta tiene peor relación señal-ruido, esta más fácil de identificar, esta más difícil de trabajar. Pero ahora vayámonos a la parte de esta secuencia de BrainLab. Sirve para neuronavegación. Son secuencias que están vinculadas a unos softwares especiales, hay muchos, en este caso es el sistema BrainLab, donde existe una cabeza lectora que funciona con infrarrojos, tiene una antena donde detecta los infrarrojos para llevarlos al software, y esto es un brazo de guiado que va a estar colocado en la cabeza del paciente. Vamos a poner solamente 3 imágenes, las voy a pasar muy rápido. Cabeza fijada a la camilla, tenemos un cabezal lector de RF, tenemos la antena de RF que está sincronizada con todos los aparatos colocados aquí. Esto es un marcador donde se colocan los diferentes puntos según nos indica, y el movimiento en cualquier ángulo, craneocaudal, lateral, va viéndose con una flecha de guiado. Bien, todo esto, la zona quirúrgica, todo lo que hagamos aquí, angulaciones, posiciones, va a quedar grabado, va a ser captado por
esta antena que está conectada a este brazo, y la señal de RF emitida nos la va a captar. Bien, todo esto lo que va a hacer es que se pueda identificar la lesión donde se quiera llegar para hacer la biopsia, una biopsia guiada por sistema de neuronavegación, de tal manera hasta que llegue un momento en el que nos dé el OK. Y en este momento que nos dé el OK, se puede hacer lo que es la entrada ya guiada a la zona quirúrgica que queremos y obtener la muestra. Lo mismo se podría hacer con una cirugía, de la cual sí tengo imágenes, pero creo que no las vamos a mostrar. Paso así rapidito para que se vea simplemente lo que podíamos tener. Bueno, pues nada, esto es todo, queridos colegas. No vamos a decir nada más. He preferido no mostrar ciertas imágenes en vídeos que no vienen al caso. Sí, para una clase concreta específica en pequeño foro, que seguramente las tenemos. De hecho, las estoy dando en los cursos que hacemos de resonancia magnética de Actedi. Bueno, pues oye, nos vemos en el siguiente vídeo. Pasadlo bien, un abrazo.